Buenos días, hoy 3 de mayo, en diferentes lugares se está celebrando hoy la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. En otros lugares se celebra el 14 de septiembre, acá en Venezuela se celebra el 3 de mayo, hoy 3 de mayo. Por eso veremos que de repente en los lugares donde la fiesta se celebra el 14 de septiembre, hoy están celebrando la fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles, fiesta que vamos a celebrar nosotros mañana, 4 de mayo, pero hoy acá en Venezuela se está celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, y en esos lugares que hoy se celebra la fiesta de los apóstoles, pues vamos a encontrar que las lecturas son distintas. También en los lugares donde la fiesta del día de hoy es solemnidad, pues van a tener la primera lectura, el Salmo y una segunda lectura. Acá solamente vamos a tener una sola lectura y el Salmo con el Evangelio. Ahora bien, vamos a compartir este día la palabra del Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Para que muriéramos en el desierto. No tenemos pan ni agua y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que lo mordían y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo. Y si alguno era mordido, miraba la serpiente de bronce y quedaban sanos, curados. Palabra de Dios. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Presten oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca y les hablaré en parábolas. Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. No olvidemos las hazañas del Señor. Cuando Dios lo hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él. Se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios altísimo, su Redentor. No olvidemos las hazañas del Señor. Lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua. Su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles su alianza. No olvidemos las hazañas del Señor. Pero Él sentía lástima de ellos, le perdonaba su culpa y no lo destruía. Muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy
En estos países se está celebrando la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y como dije, también en otros lugares se va a celebrar esta fiesta el día 14 de septiembre, porque en otros lugares hoy se está celebrando la fiesta de los santos Felipe y Santiago apóstoles. Y en la primera lectura que escuchamos del libro de los Números, nos relata cómo el pueblo murmuraba contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué? Porque los sacaron de Egipto, aunque eran libres, todavía tenían un corazón de esclavos, aunque eran libres, querían vivir como esclavos, aferrados como esclavos, y murmuraban, hasta maldecían, y decían que esa comida, la comida que el Señor le daba, pues era una comida miserable, y ellos ofendieron a Dios, y el Señor le mandó un castigo, le mandó serpientes, y todo lo que era mordido por las serpientes morían, y ellos se dieron cuenta de que habían pecado contra Dios, y también no solamente había pecado contra Dios, sino que también pues el pueblo se dio cuenta de que habían sido desobedientes a Moisés, a lo que Moisés le decía, que era la voz de Dios. La boca de Moisés en ese momento era la voz de Dios que le hablaba al pueblo. Y le pidió a Moisés que intercediera ante el Señor. Él lo hizo, y el Señor le dijo que hiciera una serpiente parecida a esa. Moisés hizo una serpiente de bronce, la colocó en un palo, y todo lo que era mordido por la serpiente, miraba la serpiente de bronce que había hecho Moisés y sanaba. Pues bien, la serpiente que mandó el Señor era un castigo por el pecado del pueblo, por las murmuraciones del pueblo contra Dios. Pero cuando ellos levantaban la mirada y miraba a la serpiente, quedaban sanos. Ahora bien, nos dice Jesús en el Evangelio de hoy, nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Y nos dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahora, cuando el Señor nos dice estas palabras, que fue levantado en la cruz, y desde la cruz fue para nosotros nuestro gran intercesor, y pagó por nosotros los pecados. El que no era pecado se hizo pecador, y pagó por nosotros nuestros pecados. Por lo tanto, cuando miramos la cruz, estamos mirando a Jesús, aquel que desde la cruz le pagó al Padre por nuestros pecados, y desde la cruz el Padre pues aceptó esa ofrenda del Hijo, ese Hijo que de la cruz le decía al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, la cruz para todos nosotros católicos es esperanza, es vida, porque desde la cruz nace nuestra esperanza. Y Jesús quiso elegir una cruz para abrirnos a nosotros la puerta del cielo. Jesús quiso elegir para Él esa muerte, porque no fue que mataron a Jesús, fue porque Él se ofrendó al Padre y dejó. Por eso Él dice, nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego, porque es el Todopoderoso. Nadie puede quitarle la vida al Dios Todopoderoso. Él la entregó. Se la entregó al Padre por amor a nosotros, para que desde la cruz pues comenzara nuestra libertad de hijo de Dios. Desde la cruz comenzara a reinar Jesús, y desde la cruz comienza también el perdón para nosotros. Desde la cruz Él pagó nuestras culpas. Por eso el que no conoció el pecado se hizo pecador para pagar al Padre, a nuestro Padre Dios, lo que nuestros pecados necesitaba,
y nuestro pecado necesitaba era la ofrenda de Jesús. Y por eso Jesús es nuestro gran bienhechor. Jesús pagó por nosotros nuestra culpa, nuestras faltas. Por eso cuando nosotros nos confesamos de nuestros pecados, pues simplemente nos manda una oración o una obra de caridad o la lectura de algo de la Biblia, porque Él pagó, Jesús pagó desde la cruz nuestras culpas, nuestra falta. Él pagó la penitencia de cada uno de nosotros. Y por eso nuestra penitencia es algo inverosímil, porque nuestro pecado vale lo que valió la sangre de Jesús en la cruz, el sufrimiento de Jesús en la cruz. Y por eso nosotros siempre debemos tener un lugar muy especial de Jesús en nuestra vida, porque Dios envió a su Hijo, ¿para qué? Para que el mundo se salve, y Él nos lo dice. Dios envió y entregó a su Hijo para que nadie perezca, sino para que todo tenga vida eterna. Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Por lo tanto, la salvación comienza desde la cruz con esas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues hermanos, cada vez que miremos la cruz, démosle gracias a Jesús por esa ofrenda que le hizo al Padre. Cada vez que miremos la cruz, sepamos que tenemos vida y vida en abundancia, porque aquel que entregó su vida, la entregó para que ustedes y yo tengamos vida en abundancia. Aquel que resucitó al tercer día, resucitó para que nosotros, la muerte no fuera el fin, sino el comienzo de una nueva vida. Y aquel que ascendió a los cielos nos está esperando desde la eternidad con un cielo abierto para decirnos a nosotros: venga bendito de mi Padre, tome posesión de este cielo preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero todo comienza aquí en la tierra, mirando la cruz de Jesús, y por amor a ese Jesús que murió en la cruz, vivir en esta vida como verdaderos hijos de Dios, porque Dios Padre nos amó tanto que envió a su Hijo, y su Hijo nos amó tanto que entregó su vida por nosotros en la cruz. Por eso aquellas palabras de Jesús en Juan 15:13, cuando nos dice: no hay amor más grande que este, que da la vida por sus amigos. Y Él nos ha mostrado a nosotros el amor que nos tiene. Ahora nos corresponde a nosotros responder a ese amor que Jesús nos lo mostró mientras vivió en medio de nosotros, y luego con esa ofrenda de amor en la cruz, donde el Padre pues aceptó esa ofrenda y vio desde la cruz nuestro Padre el amor para sus hijos. Ese Jesús que nos ama, ese Jesús que nos quiere, ese Jesús que nos dice: estaré siempre con ustedes, ese Jesús que nos dice que nunca nos abandona, es el mismo Jesús que nos perdona nuestros pecados cada vez que nosotros miremos la cruz y digamos como el hijo pródigo: he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, no merezco llamarme hijo tuyo, pero aquí estoy. Y vamos a encontrar siempre la misericordia de Dios en el sacramento de la confesión. Pues vamos a finalizar, vamos a terminar esta reflexión teniéndole ese amor especial a la cruz, porque la cruz es vida. No como dicen nuestros hermanos protestantes que la cruz es muerte, no, desde la cruz comienza la vida. ¿Por qué? Porque desde la cruz comienza el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y desde la cruz se nos abre la puerta al cielo, y ahora todos nosotros tenemos la esperanza de que cuando nos vayamos de este mundo vamos a vivir un mundo mejor, en un lugar donde, nos dice San Pablo, ni oído ha escuchado, ¿sí? Ni el oído ha escuchado lo que el Señor nos tiene preparado. Tampoco hemos visto, no nos podemos imaginar lo que Dios nos ha preparado, nos dice San Pablo. Pues hermanos, todo comienza acá, miremos la cruz, porque la cruz es vida. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén.
Será hasta mañana, Dios mediante. Un abrazo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.